Saludamos a esta hora a la señora ministra de Transporte, María Constanza García. Ministra, gracias por atender a Caracol Radio y buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo para usted, para su audiencia, para la mesa de trabajo, Diana, Jorge, Vanessa. Muy buen día. Gracias, ministra. Usted entenderá que mientras el gobierno, mientras ustedes, la ministra de Transporte, el ministro de Minas, el presidente, el doctor Roa, reciben los informes detallados, pormenorizados de lo que sucedió ayer en materia de los combustibles, está sobre la mesa la preocupación de muchos colombianos que dicen, ¿y será que esto que pasó con los combustibles de aviones se va a traducir en que nos suban los precios de los pasajes aéreos, ministra? Bueno, Gustavo, yo creo que lo primero es reafirmar pues la situación que se pasó ayer, que sucedió ayer. Nosotros todo el fin de semana estuvimos monitoreando, estuvimos en reuniones, el domingo por lo menos tuvimos 3 reuniones, la última reunión que tuvimos con todos los agentes, donde informamos pues la situación, todas las acciones que se venían cometiendo. Por eso el día de ayer en la rueda de prensa, nosotros junto con el presidente de Ecopetrol, junto con el ministro, pues informamos a la opinión pública la situación que para ese momento ya era pues una situación de normalidad. Por eso pues ayer también nos sorprendió, y así como dice Avianca en su comunicado, que recibe con sorpresa pues finalmente la comunicación del proveedor de la comercializadora. Esto era lo que nos permitía a nosotros establecer que se había superado pues una contingencia del 16 de agosto y que esto nos tenía que llevar a la normalidad. Por cuanto yo creo y se reporta hoy normalidad, hoy no deberíamos estar teniendo ya mayores contingencias frente a la operación normal. Ayer se nos preguntaba, porque Ecopetrol igual mencionó la decisión de hacer una importación de combustible para cubrir, decía ayer el presidente, entre un 8 y un 12% de la demanda. Ecopetrol produce entre 35.000, 37.000 y se habla de más o menos la necesidad de 41.000 barriles. Y Ecopetrol nos decía que efectivamente entre un 8 y 12% y que este combustible importado podía tener un incremento marginal en el costo. Sin embargo, y ayer lo decíamos porque nos lo preguntaron puntualmente, nosotros considerábamos que ya estos incrementos pueden ser marginales. Por lo tanto, nosotros esperamos que hoy a lo largo del día pues ya finalmente se normalicen pues la situación que se vivió ayer, que insistimos, para nosotros, para las autoridades, para quienes estábamos haciendo el seguimiento, pues consideramos que es una situación que era totalmente evitable y que pues ya esperamos que hoy se dé una total normalidad. Hoy ya lo que nos reportan a nosotros en los aeropuertos ya es una operación con normalidad. Sin embargo, pues de las decisiones que se tomaron ayer todavía hay algunos pasajeros que están pendientes de la reacomodación que debe darse, esperamos el día de hoy. Ministra, si eso es así, ¿existe alguna evidencia por parte de ustedes de que los distribuidores, por ejemplo Terpel, estaban almacenando más combustible del que deberían, que no le estaban entregando a las aerolíneas? ¿Eso pasó? Pues Gustavo, yo creo que esto es algo que tendrán que revisar las autoridades y llegar pues a las conclusiones del caso. ¿Yo qué les puedo decir? Como lo mencioné ahorita, yo particularmente estuve el fin de semana acompañando las reuniones, acompañando las conversaciones, porque claramente a nosotros las aerolíneas nos manifestaban pues una preocupación que tenían por las comunicaciones que habían recibido de las comercializadoras. La información que entregamos ayer a la opinión pública fue la misma información que por lo menos yo escuché durante todo el domingo. Como les digo, nosotros el domingo estuvimos de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Todos los actores, comercializadoras, aerolíneas, autoridades, Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas, Ecopetrol, haciendo pues claridad de cómo se había superado la contingencia, cómo se estaba haciendo la distribución, cómo se estaban verificando los inventarios aeropuerto por aeropuerto. Luego pues ya le corresponde a las autoridades del caso que hagan las verificaciones, cuáles fueron las motivaciones de lo que sucedió ayer, porque insisto, a mi juicio, a mi parecer, a mi entender, era claro desde el domingo pues cuál era la situación y cómo pues debimos haber afrontado el día de ayer esta situación. Entonces yo creo que pues ya le corresponde a las autoridades, en este caso
la Aeronáutica Civil, que tiene la autoridad de transporte frente a la operación del sistema, nuestra superintendencia, que es autoridad para velar por los derechos y por el servicio de cara a los usuarios, y también pues la Superintendencia de Industria y Comercio. Cada una de estas autoridades tendrá que hacer la verificación de la situación y tomar las decisiones conforme la evidencia que se encuentre. Señora ministra, ¿por qué si la gasolina para jet, que es ese combustible que se llama así técnicamente, se paga a precio internacional a Ecopetrol, tendría que pagarse un excedente por esta contingencia en los tiquetes? ¿Por qué? No, pues es que yo creo que una cosa es el precio de lo que produce Ecopetrol, y si nosotros tenemos que pues hacer una importación, lo que nos explican, esto es un tema de el por qué se compra un precio u otro, pues yo creo que es principalmente una pregunta que puede contestar muchísimo mejor Ecopetrol. De lo que se informó ayer en rueda de prensa públicamente, el presidente decía, ese combustible importado tiene un incremento de costo marginal que representa un 8-12%, que fue lo que informó él ayer, que lo informó públicamente. Ahora, si se da un incremento, pues así sea marginal, pues eso se traslada obviamente al costo y y no estoy diciendo con esto que es que ahora los tiquetes van a tener un incremento de tarifas, quiero ser clara con eso, pero pues esto termina siendo un tema de matemáticas, ¿sí? Si hay un incremento y solo un 8-12% son los que estaríamos hablando que pueden estar haciendo uso de la compra de este combustible importado, pues uno esperaría que esto pudiese tener también un traslado. Pero ahora, como lo dije también ayer, porque esta pregunta, insisto, nos la hicieron ayer en la rueda de prensa, pues esto puede ser un tema marginal y esto termina también siendo un tema de un mercado donde se regula una oferta y una demanda, y de verdad yo esperaría que tal incremento o tal posibilidad sea muy marginal, tendiendo a cero. Ministra, fuentes nos afirman que del domingo al lunes no cambió absolutamente nada frente a la situación de Ecopetrol con los mayoristas, es decir, no hubo nuevos despachos, no llegan aún las importaciones, es decir, que todo sigue tal cual estaba el domingo, sino que simplemente ya apareció un comunicado donde decía que la situación se había normalizado. ¿Esto es así? Pues yo creo que es el seguimiento de las situaciones también lo que les estoy comentando. El domingo hicimos seguimiento, la información que entregamos el lunes es la misma información que entregamos el domingo. Entonces, pues nosotros celebramos finalmente que en horas de la tarde del día de ayer, esta comercializadora, que además representa, entiendo, el 60% del mercado, ¿sí? de la comercialización de los proveedores a las aerolíneas, manifieste claramente pues su situación y que esto haya llevado a las dos aerolíneas que habían generado decisiones de cancelaciones, que fue Avianca. Avianca había cancelado el día de ayer 37 vuelos donde se afectaron casi 6.000 personas. El reporte que yo tengo es que de esas casi 3.300 personas fueron acomodadas ayer mismo, reacomodadas el mismo día de ayer. Y hoy deben estar atendiendo más o menos 2.600 personas. Entonces, derivada de esa confirmación, de esa comunicación que también fue pública, tanto Avianca como LATAM también comunican públicamente que empieza la normalización de sus operaciones. Ahora, a mí, por ejemplo, ayer me llamaba la atención en leer la comunicación de Avianca y encontrar que Avianca dice de manera positiva y con sorpresa recibimos la comunicación. Entonces, insisto, ya pues habrá que entrar a revisar pues con detenimiento cuál fueron la situación, pero la información que entregamos ayer en la rueda de prensa fue la misma información que nos entregaron a nosotros sábado y domingo, que estuvimos haciendo pues seguimiento y todos los actores revisando la situación para pues prepararnos a la operación del lunes. Es la señora ministra María Constanza García, la ministra de Transporte. Hemos hecho la ronda, ministra, por todos los aeropuertos. Tenemos, como usted dice, normalidad y esperamos que esto siga así. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo para la audiencia de Caracol Radio. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo a ustedes y a la audiencia.